Esto es la Selva Central, una región en el centro del Perú que ocupa una extensión de 40.000 kilómetros cuadrados. Forma parte de la Amazonía, la mayor reserva ecológica del planeta, donde siempre se soñó que existían inmensos tesoros. Hoy se reconoce que el gran tesoro de la Amazonía está en el hecho de ser el hábitat de multitud de especies animales y vegetales y en su aportación a la estabilidad climática global. Las mentalidades colonizadoras alimentaron la interesada idea de que era un espacio que no pertenecía a nadie. Sus habitantes originarios fueron tildados de salvajes a los que se podía asesinar, explotar o expoliar, sin remordimientos de conciencia. Estos nativos, custodios de un patrimonio universal, mantienen un modo de vida en equilibrio con el medio desde hace más de 5.000 años. En nuestro viaje por la Selva Central, fuimos huéspedes de uno de estos pueblos, los Ashaninka, la etnia más numerosa de la Amazonía peruana. Habitan en las cercanías de los ríos, principales vías de comunicación, y sus asentamientos dispersos ejercen una pequeña presión sobre el medio selvático. Para ellos la conservación del entorno es algo natural, consustancial con su modo de vida. Viven de la agricultura, de la caza, de la pesca y de la recolección de animales, frutos y materiales de la selva. Cultivan principalmente la yuca, el alimento amazónico por excelencia. Son magníficos cazadores que siguen utilizando sus arcos y flechas y también dominan varias técnicas de pesca individual o colectiva. Sus mitos cumplen una función conservacionista y creen en la existencia de espíritus tutelares de los animales y de los peces que se irritan si la caza o la pesca son excesivas. Desde 1635, los Ashaninka vienen sufriendo cruentas agresiones. Primero fueron los misioneros, que tenían una estrategia de dominación fundada en el control económico, aunque sin excluir el uso ocasional de la violencia, y que introdujeron epidemias para las que los aborígenes no tenían resistencia. Esta etapa acabó en 1742, con una rebelión indígena que cerró la Selva Central a los foráneos durante más de un siglo. A partir de 1847, avanzó la colonización pionera, basada en la fuerza militar a la que los indígenas opusieron una larga resistencia. Fue la época de las correrías, con las que los colonos impulsaron a los amazónicos a cazarse mutuamente para obtener esclavos. La colonización masiva se inició solamente a mediados de este siglo, disparada por el alza sostenida de los precios del café y por la explosión demográfica peruana. La selva se convirtió en un hervidero de gentes e intereses, de explotaciones agrícolas, ganaderas y madereras, con efectos devastadores sobre los indígenas y sobre el fragilísimo suelo selvático.
Posteriormente, el cultivo de la hoja de coca y las prospecciones de las multinacionales petroleras introdujeron nuevas amenazas. Perú es un país pobre y con tremendas desigualdades sociales y regionales, resultado de los rezagos acumulados en toda una historia de gobiernos autoritarios y elitistas. En este contexto nació Sendero Luminoso, que en 1980 declaró la guerra al Estado. Ejército y senderistas entablaron la guerra con igual violencia y crueldad. Las dos partes usaron políticas literalmente terroristas de uso masivo del asesinato, de la intimidación y de la violencia para imponer su proyecto. Particularmente el pueblo Xánica ha sido un pueblo afectado por la guerra. En última instancia, afectado por en fin, los tiros que disparaban desde el lado del terrorismo y del otro lado también. Entró así en el territorio de los Asiánica, una guerra de la que fueron protagonistas involuntarios, acusados por ambos contendientes de colaborar con el enemigo. No hay duda de que algunos amazónicos apoyaron y apoyan voluntariamente a Sendero, pero pronto el autoritarismo senderista, extraño a la cultura indígena, sus reclutamientos forzosos y sus métodos sanguinarios acabaron por ganarle la animadversión de la casi totalidad de los nativos. Reactualizaron la institución del Oballerite, o Ejército Asiánica, y montaron autodefensas, esencialmente autónomas, que posteriormente fueron estimuladas por las Fuerzas Armadas, intentando instrumentalizar a los nativos. Llevaron todo el peso de la lucha contra Sendero en el área, con sus arcos y flechas, y con las escasas y obsoletas armas de fuego suministradas por el ejército, que veía y ve con desconfianza a los indígenas armados. Bueno, acá tenemos nuestras almas, no estamos completos, más bien tenemos 16 almas, porque acá nuestro rondero hay 45 ronderos, entonces necesita más armamentos, porque no abastece con ese 16. Pagaron un alto precio. Murieron entre 4 y 5.000 personas, casi el 10% de la etnia, y hubieron de desplazarse más de 10.000, refugiados en condiciones penosísimas en otras comunidades hermanas superpobladas. Desde el ojo de mi comunidad, que ha sido muy grande las subversiones que se ha llegado en nuestra comunidad, y la comunidad era más abajo, pero que pasó a la subversión, a nuestros dirigentes se han aniquilado acá mismo en la comunidad. Justamente todo, la gente de nosotros hemos salido a escaparnos al monte para poder, pensamos que se van a retirarse a los enemigos. Y después de estos hemos salido a refugiarnos a la comunidad de Cuchireni. La dura época de la violencia potenció la organización indígena, motivada esencialmente por la defensa de sus territorios ante el expolio y la colonización. Debido a que hoy en día nosotros los Ashánicas, los Nomachiguengas y los Yaneshas y los Yines
y los Ashénicas respectivamente, pueblos indígenas que hemos habitado antes que exista el Estado peruano en esta parte del territorio de la selva central del Perú, hoy en día nos sentimos altamente vulnerados por los diferentes elementos de la cultura occidental. Tal es el caso de la depredación de los recursos naturales y el proceso de pérdida de la biodiversidad y el despojo de nuestro territorio y la escasez de los elementos básicos para la subsistencia de nuestra familia, para mantener a nuestros hijos. Nos sentimos verdaderamente en un proceso de extinción de nuestra cultura, de nuestro pueblo. A pesar de las dificultades derivadas del aislamiento de muchos poblados, los indígenas fueron capaces de poner en pie federaciones de comunidades, agrupadas habitualmente por cuencas de ríos. La Unión Europea y el gobierno peruano colaboran con estas organizaciones mediante el proyecto PRODEP, codirigido por el español Enrique Ayer. Este proyecto, que se llama PRODEF, que significa Proyecto Desplazados por la Violencia, está cofinanciado por la República del Perú y la Comisión Europea. Funciona bajo el principio de la codirección, es decir, hay un codirector nombrado por el gobierno peruano en virtud de concurso público y un codirector nombrado por la Comisión Europea, en este caso quien habla. Este proyecto, cuyos objetivos son apoyar el retorno de las familias que se han visto obligadas a desplazarse de sus comunidades nativas como consecuencia de la violencia política que enfrentó a Sendero Luminoso y al ejército peruano, tiene 5 proyectos, uno de ellos centrado en la selva central del Perú, que comprende a las poblaciones asiánicas que habitan fundamentalmente las cuencas de los ríos Apurímac, Ene, Perené, Tambo. Esas organizaciones se enfrentan a desafíos múltiples. En primer lugar, la defensa de los derechos humanos, pues la defensa de los indígenas es una cuestión de derechos humanos que se les han negado siempre bajo la cobertura de considerarlos salvajes. Desde 1993, los desplazados Asiánica están retornando a sus territorios, reconstruyendo sus poblados. El programa del PRODEP responde a una necesidad muy sentida de los pueblos indígenas que por una parte han sido siempre olvidados y marginados dentro de esta nuestra sociedad pluricultural peruana y que por otra parte han sido seriamente afectadas por la violencia en nuestro país. En ese sentido, el PRODEP viene a ser una respuesta para apoyar a esta población a fin de que puedan ellos ser capaces de conocer sus derechos y también exigir lo que les corresponda. Las comunidades asiánicas pretenden volver a su vida normal, a pesar de que la violencia aún da esporádicos coletazos. Su existencia y la de su cultura dependen esencialmente de que se les reconozcan, titulen y respeten sus territorios. No rechazan la cultura occidental, como se ha dicho interesadamente, pero lo que sí quieren es adquirir a su ritmo lo que ven de bueno en ella, sin renunciar a sus propias tradiciones, en las que ven justamente mucho de positivo. Los trabajos que realizamos en apoyo a la reconstrucción y desarrollo de estos lugares que fueron destruidos por el terrorismo, lo hacemos bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, es decir, respetando su decisión de dónde vivir, cómo vivir. Son ellos quienes deciden los programas que tenemos que implementar en apoyo de ellos, y lo que es más importante, y sobre todo en las comunidades nativas, lo hacemos guardando un irrestricto respeto a su historia, a sus ideales, a sus ancestros, a sus formas y costumbres de vida, a sus credos.
Por tanto, ellos son muy celosos de la conservación de sus suelos y de sus propias costumbres. Por eso existe, no podemos negarlo, algún antagonismo, algún rechazo a las poblaciones colonas. Colonos que, no obstante, cuentan con autorizaciones para explotación de los recursos naturales de la zona. No así reciben en propiedad los territorios. Grandes extensiones de lo que fueron sus tierras están adjudicadas a colonos o compañías diversas. Y el expolio sigue, ya que los actuales representantes gubernamentales no priorizaron hasta ahora esa titulación. El problema de fondo es la lucha por la tierra en un Perú extremadamente desigualitario. Emigrar a la selva parece la única salida para muchas paupérrimas familias andinas. Los retos que tiene el pueblo ayánica en la actualidad son varios porque la situación es bastante compleja. Es un pueblo que por la misma situación que le ha tocado vivir, la vida se les ha complicado demasiado. Para su supervivencia lo inmediato es la defensa de sus territorios que actualmente tienen una presión bastante grande por la colonización. En segundo lugar, como son culturas del bosque que viven de los recursos naturales, de la paz, de la caza, de la pesca, de la recolección de plantas, etc. El segundo reto es la conservación del equilibrio ecológico para que le garantice los niveles de vida óptimos que siempre ha mantenido. El tercer reto es un reto que proviene de la confrontación o el contacto directo con la sociedad nacional, que es el manejo del mercado. Es un hecho que todas las comunidades están reclamando formas productivas y forma de relacionarse con el mercado. Cuando abandonamos la selva central, dejando atrás el río Perené, intuimos que dejábamos también a los Asiánica, buscando con valor e inteligencia su propio lugar en el complejo mundo actual. Nos despedimos de ellos agradecidos por su hospitalidad y convencidos de que, como otros pueblos indígenas, lejos de ser un residuo del pasado, son una parte imprescindible de nuestro futuro común.